podemos hablar de la reforma del siglo XVI como una sola reforma, pero también podemos decir que existieron varias reformas, otras reformas que se llevaron a cabo en toda Europa, y podemos incluso llamar estas reformas las reformas europeas, pero que de alguna manera todos o todas estas reformas son parte de una misma, que es la gran reforma protestante del siglo XVI. ¿Cuándo se fecha el inicio de la reforma protestante? Normalmente, ¿alguien sabe? Ajá, pero ¿qué fecha más o menos? Ay, Narciso anda filoso hoy. Sí, exactamente, 31 de octubre de 1517. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué hace Martín Lutero? Pues ya no le sé más. Hasta ahí dice. Exactamente, clava sus 95 tesis en el castillo de la iglesia de Gutenberg o Wittenberg, como le quieran decir, y es ahí donde se dice el inicio de la reforma protestante. Pero como les digo, podemos incluso estudiar la historia de la reforma en distintas fases, pero también en distintas reformas en diferentes países o en diferentes lugares de Europa. Por eso también podemos hablar de la reforma protestante, pero también de las reformas europeas. Y hoy vamos a ver en esta clase y en la que sigue, es decir, esta semana y la siguiente, algunas reformas. Vamos a empezar hoy con la reforma luterana y la reforma suiza. Sí. Quería hacer una pregunta. En esa fecha fue cuando una noche antes le mandaron a decir a Martín Lutero que se retractara. No, eso fue fueron 4 años después, en 1521, cuando él tiene que ir a la dieta de Worms. De Worms se le conoce dieta a una reunión conciliar, por así decirlo, un concilio entre el emperador y el papa y el magisterio, y ese día se le pidió retractarse las enseñanzas. De hecho, en 1520, un año antes, lo excomulgan. Es decir, le dicen, sabes que tú de la iglesia ya no eres parte, porque iba, según ellos, en contra de las enseñanzas de Cristo, pero lo que realmente era en contra de la enseñanza de la iglesia de Roma, ¿no? Entonces sucede 4 años después. Entonces vamos a ver esto, vamos a ver la reforma luterana, la reforma sueca o suiza el día de hoy, pero también vamos a ver la reforma en Ginebra, la reforma inglesa y la reforma escocesa. Vamos a ver estas 5 reformas o estos movimientos en los cuales Dios levantó a un personaje o a 2 personajes en cada país. Y recuerden, la reforma no se llevó a cabo nada más por Martín Lutero. No, o sea, aunque es quizá la figura más emblemática, y cuando hablamos de la reforma protestante todos quieren hablar de Martín Lutero, pero sería un error histórico y realmente faltar a nuestra conciencia también el hecho de decir que la reforma protestante solamente recayó sobre los hombros de un hombre. Fue la iglesia de Cristo, fue la iglesia del Señor que llevó a cabo esta reforma, pero por el Señor. Así que Martín Lutero no es el centro de la reforma, aunque es la figura más emblemática. Sin embargo, los reformadores fueron muchos, como vamos a ver. Por ejemplo, en este caso en Suiza, Ulrico Zwinglio, en Ginebra, Juan Calvino, en Escocia, John Knox, en la reforma inglesa, realmente fueron varios hombres, especialmente los puritanos. Y bueno, podemos hablar de muchas personas, así que la reforma protestante, lejos de recaer sobre los hombros de un hombre, como Martín Lutero, fue alguien importante, pero no fue el único que estuvo ahí involucrado. Y eso obviamente nos tiene que enseñar muchas cosas el día de hoy, ¿no? Muchos queremos ser Martín Lutero, pero realmente Martín Lutero no hizo todo, sino que fue la iglesia del Señor en conjunto que llevó a cabo la reforma protestante. Entonces, por eso podemos decir que hay varias reformas protestantes, por así decirlo. ¿Por qué podemos hablar de varias reformas o de diferentes reformas? Porque en cada país el contexto político, sociológico y económico eran distintos. Por ejemplo, en la Alemania de Martín Lutero, de alguna manera tenía preeminencia el imperio, tenía preeminencia lo que pueda decir el rey o pueda decir la iglesia. En Suecia no es así, porque en Suecia, incluso el día de hoy, es así todavía, incluso el sistema sociológico, realmente el poder no recae sobre un imperio externo, sino que todo es muy local. Se lleva de alguna manera todo desde el punto de vista ciudadano, no es tanto depender de un emperador o de un rey. En el caso de Alemania así era, en el caso de Ginebra es diferente, en el caso de Inglaterra es diferente. Entonces, la reforma tomó diferentes matices en cada país, obviamente. Entonces, como también reflexión, no podemos ni pretendemos llevar a cabo una reforma protestante como sucedió en Alemania o en México. Tenemos diferentes factores
pero algo que siempre va a ser lo mismo es el mismo evangelio y la misma palabra. Pero justamente fue en la Reforma Protestante que se han dado diferentes matices dependiendo, por ejemplo, el lugar. Vamos a hablar en primer lugar de la Reforma Luterana. ¿Qué fue la Reforma Luterana? Bueno, como su nombre lo dice, liderada por Martín Lutero, ¿no? El hombre, digamos, por excelencia de la Reforma. Fue liderada por Martín Lutero. En Alemania. En Alemania, exactamente. El lugar de nacimiento de él fue, así como van a escuchar decir, Eisleben, sin H, Eisleben, con B de burro, Eisleben. Nació en el 1483. En el 1483. Fue el hijo de un administrador de minas, realmente tenían una buena posición en la sociedad, por así decirlo. Él fue un estudiante de Derecho, pero algo sucedió. Martín Lutero una vez va a visitar a sus padres. Al parecer fue de regreso, no sé si saben esta historia, que se soltó una fuerte tormenta, una tormenta eléctrica intensa, ¿no? Y Martín Lutero, ¿qué hizo? Bueno, en ese tiempo se había muerto uno de sus amigos por un acontecimiento catastrófico. Entonces él tenía mucho miedo de la muerte. Dijo, no, yo también me voy a petatear aquí. Entonces iba en su caballo. Yo creo que si hubieran existido las motos, yo creo que hubiera habido moto, pero en este caso iba en su caballo. Iba en la tormenta eléctrica y de repente pues se esconde y le pide a Santana, en este caso era una santa, por así decirlo, la madre de María. Le dice, Santana, Santana, si tú me salvas, si tú me sacas de esta, yo prometo dedicarte mi vida. Entonces Martín Lutero se salva de ese acontecimiento y Martín Lutero era un hombre de palabra, ¿no? Entonces Martín Lutero literalmente dejó sus estudios de Derecho. ¿Qué hizo? Se metió a una de las órdenes monásticas más estrictas de la época, que eran los agustinos. Y Martín Lutero literalmente deja su vida, le dice a su papá, ¿sabes qué, papá? Ya no quiero ser abogado, ya no quiero estudiar Derecho. Ahora yo quiero ser un monje, ¿no? Lo cual obviamente gana el desprecio de su padre. Y esta riña entre su padre y él fue siempre muy candente durante toda su vida, de tal manera que incluso en su primera misa, pues su padre estaba muy molesto. Realmente fue un momento muy difícil para Lutero, pero Lutero se volvió monje, o sea, de ser un estudiante de Derecho, se volvió monje en el 1505. Él es un hombre muy preparado y es un hombre que lee la Biblia, que lee el Nuevo Testamento, que lee el Antiguo Testamento. Y esto, nuevamente les digo, para ustedes, por ejemplo, aquí Ramírez Pastor y demás, pues dice, yo no pondría a predicar a alguien en mi iglesia que no leyera la Biblia, pero antes era normal que los monjes no conocieran la Biblia, que los monjes de alguna manera enseñaran lo que los padres de la iglesia decían, pero no necesariamente la Biblia, o pueden hacer referencia a la Biblia, pero no se predicaba, como decimos, expositivamente. ¿Qué es la predicación expositiva? Cuando vamos a la Biblia, la leemos, la estudiamos y la predicamos, de alguna manera siendo fieles al texto. Es muy diferente a una predicación temática. Ustedes que ya estudiaron homilética saben. ¿Qué es la característica de la predicación temática? O la homilética. Exactamente. ¿Y usas un texto de la Biblia o usas muchos? Varios. Y la predicación expositiva, en cambio, es, aunque puedes hacer referencia a otros textos, tu predicación se basa de un solo texto. Y no era la costumbre en ese tiempo. Martín Lutero, a través de la enseñanza sistemática, del aprendizaje sistemático de la Biblia, empieza a enseñar de tal manera que en el 1509 él empieza a enseñar una universidad muy nueva llamada Wittenberg, justamente donde empieza a enseñar la Biblia, empieza a enseñar los Salmos, empieza a leer incluso Romanos, que fue ahí cuando leyó Romanos que le cambió totalmente su vida. ¿Qué sucedió? A ver, una pregunta para ustedes. ¿Qué sucede cuando estés en un momento tan oscuro como la época media y tú te atreves a leer la Biblia? ¿Qué empiezas a ver? ¿De qué te empiezas a dar cuenta cuando lees la palabra de Dios? En un momento de oscuridad, o sea, de necesidad, pues uno ve una luz. ¿Sí ves luz? Y obviamente al ver la luz ves también los lugares de tinieblas y los lugares o las cosas que están mal en un sentido, ¿no? Entonces Martín Lutero empezó a ver esas cosas. Martín Lutero se empezó a sacar de onda en un sentido, ¿no? De hecho, antes de escribir o de publicar sus tesis, él va a peregrinación a Roma. Ir a peregrinar a Roma
y pagar una misa allá o incluso entrar a ver las reliquias, eso sumaba de alguna manera puntos en tu fe, en tu santificación. Entonces Martín Lutero llegó a Roma y vio tantas misas, incluso llegaban las personas a pedir misas y decían los sacerdotes, apúrense, porque ya hay más misas, hay que agilizar esto. Era un negocio, realmente. Veían cómo había prostitutas ahí en Roma y decían, bueno, Martín Lutero decía, ¿cómo puede haber prostitutas en la ciudad de Dios? ¿No? Sé que conocía como la ciudad de Dios. Y vio tantas cosas, vio cómo las personas tenían que hacer algo siempre para salvarse, tenían que pagar las indulgencias, tenían que ir a una escalinata, literalmente escalar unos peldaños a través de sus rodillas para ganar de alguna manera méritos delante de Dios y ganar la gracia del Señor. Y Martín Lutero dijo, bueno, estoy leyendo Romanos, donde veo que la gracia, la fe es por la salvación, la salvación es por la fe y por la gracia del Señor. Eso no puede estar de acuerdo con las Escrituras. Entonces Martín Lutero se empieza a dar cuenta que no es por obras, que lo que está haciendo la iglesia de Roma se ha alejado de las Escrituras, y eso fue un choque para él realmente. Y estas cosas que él estaba viendo, que estaban mal, les llevó incluso a escribir estas 95 tesis, que de tarea se los voy a dejar, por favor, a todos, lean las 95 tesis. No van a leer 95 libros, porque decimos tesis, hoy nos referimos a estas investigaciones que hacemos en las universidades. No, tesis son declaraciones breves. Así que de tarea para la siguiente semana, por favor, todos lean, por favor, las 95 tesis de Martín Lutero. 95 tesis de Martín Lutero. Y de una vez, lean los 67 artículos, y son breves, por eso me atrevo a darles esto de tarea, porque yo sé que trabajan. 67 artículos de Zwinglio, así como se escucha, pero con Z. Zwinglio, de Zwinglio, que vamos a hablar hoy también. Ulrico Zwinglio. Los 67 artículos de Ulrico Zwinglio, y también vamos a leer las 95 tesis de Martín Lutero. Léanlas, estudianlas y las comentamos la siguiente clase. Obviamente esto aplica también para los que me están viendo aquí en la pantalla. Las 95 tesis y los 67 artículos de Zwinglio, con Z. Y bueno, los nombres y demás, no se preocupen, yo se los voy el documento que estoy estudiando, que he compilado, se los voy a enviar a su grupo para que lo tengan ahí. Entonces vamos a leer eso la siguiente semana. Pero Martín Lutero, al ver esta disconformidad, al ver estas cosas que no se cuadran con la fe de las Escrituras, él empieza a escribir estas 95 tesis. ¿Y qué es lo que hace en ese tiempo? Las publica en su muro de Facebook. ¿Cuál era su muro de Facebook? Obviamente no existían redes sociales. La puerta de la catedral en este caso, era donde los estudiosos, la iglesia y otros pensadores llegaban, veían ciertos documentos donde podría ser interesante. Y Martín Lutero, ¿qué es lo que quería hacer cuando clavó sus 95 tesis? Era preguntarle a la iglesia las razones por las cuales, especialmente las indulgencias, existían y por qué existían. Decía Martín Lutero, dice, a ver, si el Papa puede perdonar pecados y es bueno, ¿por qué vende las indulgencias? ¿Por qué no las regala? ¿Por qué le pide a los pobres que paguen por su salvación? ¿Acaso no es por gracia? ¿Acaso no es por la fe? ¿Acaso es lo que nos enseña las Escrituras? Esta frase de las Escrituras en ese tiempo era chocante. Porque decías, ¿cómo tú te atreves a contradecir al Papa? ¿Cómo tú te atreves a contradecir a la iglesia? Y bueno, Martín Lutero en ese caso, en esas 95 tesis, como se darán cuenta, le pide al Papa explicaciones, a la iglesia le pide explicaciones, y en un principio la iglesia lo tomó bien, dijeron, bueno, este monje creo que tiene una buena intención. De hecho, el Papa no lo odió por mucho tiempo. Realmente el Papa después se airó por otras cosas, pero el Papa, en un sentido, León X, Décimo, no lo tomó a mal al principio, sin embargo, después sus relaciones fueron incrementándose en polémicas, ¿no? Pero Martín Lutero lo que quería hacer al clavar sus 95 tesis era discutirlas, decir, a ver, por favor, díganme, denme explicaciones. Lo que Martín Lutero no pensó en ese 31 de octubre de 1517 es que esas 95 tesis realmente explotarían para llegar a ser hoy la Reforma Protestante.
Entonces, por eso podemos hablar de una sola reforma, porque de alguna manera inicia en ese día, ¿no? Por así decirlo, podemos fechar en ese día. Pero inicia antes, en la reforma del corazón de Martín Lutero, no solamente en la reforma de alguna manera exterior a través de las 95 tesis, sino que en su corazón Martín Lutero estaba siendo reformado, literalmente estaba conociendo el Evangelio. Pero también ese fue el punto de partida para que los demás reformadores conocieran la reforma, aunque es interesante saber que, por ejemplo, Zwinglio, aunque no conocía a Lutero, estaba pasando lo mismo en Suiza. Es algo interesante. Pero la intención de Martín Lutero en este caso era debatir, sin embargo el resultado fue reformar a la iglesia. ¿Qué es lo que quería hacer Martín Lutero al ver todas estas contradicciones? Escuchen bien, no quería salirse de la iglesia de Roma. ¿Adivinen qué quería hacer? Cambiar la iglesia de Roma. Es decir, Martín Lutero no quería ser llamado luterano, no quería que existieran los calvinistas o los presbiterianos o los reformados, sino que su intención era cambiar la iglesia de Roma y decir, bueno, la iglesia necesita llegar o volver a de alguna manera, al evangelio. Así que lo que Martín Lutero quería hacer era cambiar la iglesia romana, quería literalmente decir, vamos a regresar al evangelio. Lamentablemente esto obviamente no se pudo, de tal manera que se tuvo que después desprender del movimiento de la Reforma. Y por ejemplo, en el 1519 hay un debate muy interesante que él tiene con un teólogo llamado Johann Eck en la Universidad de Leipzig. En este momento surge el tema de la autoridad. Lutero, ¿qué estaba debatiendo en este intercambio de ideas? Es sobre qué fuente está nuestra autoridad. Y vamos a entender un poquito esto, lo hemos hablado en clases pasadas, pero la autoridad de la iglesia no estaba fundamentada nada más en la palabra, sino también en los concilios, en los papas y en lo que la iglesia decía. Entonces, Martín Lutero dijo, ok, no estoy en desacuerdo con tener autoridades eclesiásticas, como puede ser un sacerdote o puede ser otra persona. Dice, lo que estoy en desacuerdo es que nosotros le pongamos más importancia a lo que los papas dicen que a lo que la Biblia dice. ¿Por qué dice Martín Lutero? Bueno, muchos papas han diferido entre ellos y se han equivocado. Hubo papas tremendos. Lean por favor la historia y vean la decadencia. Y dice Lutero, ¿cómo yo puedo confiar en personas así? ¿Cómo puedo confiar en hombres como yo incluso, que comúnmente nos equivocamos? Dice, nuestra autoridad debe estar en la palabra de Dios. De ahí surge sola escritura. Cuando hablamos de sola escritura, como veremos en clases posteriores, no hablamos de que no debemos hacer caso a nadie más, no hacerle caso a nuestros pastores, no hacerle caso a otros maestros de Dios, no, sino que el lema sola escritura se refiere a que nuestra fuente más alta o nuestra autoridad más alta es la palabra de Dios. Y aquí Martín Lutero en el 1519 debatió con John Eck acerca de este asunto. Estas cosas que Martín Lutero hace lo llevan a ser excomulgado. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, amigo. Espera. Tantito. Ponte lento, amigo, para que te escuchen nuestros amigos de... En la parte de que vive y experimenta a Martín Lutero, yo creo que debemos de considerarlo como un testimonio de la autoridad de la palabra, porque si nos vamos a la historia, Martín Lutero estaba, si lo podemos manejar de esta manera, dentro de un círculo donde el peso de la iglesia era total y absoluto. O sea, el peso de la iglesia sobre Martín Lutero era tan grande que ahorita tú dices, ay, es que la palabra, pero en aquel entonces el enfrentar esa parte de ver todo el peso de la iglesia, de su autoridad, de sus prácticas, del monopolio que había hecho, no solamente sobre el pueblo, sino sobre la sociedad en general, era muy fuerte. Pero yo creo que esto debe de ser como un testimonio de la autoridad de la palabra que está por encima de la autoridad del ser humano. Tenemos las pruebas científicas de la existencia de Dios. Esas no son, yo creo que esas no deben de ser pruebas científicas de la existencia de Dios, como la cosmológica, la etnológica, todas estas, ¿no? Yo creo que estos son testimonios de la existencia de Dios. Al igual con Martín Lutero, yo creo que este debe de ser un testimonio de que la palabra de Dios está sobre cualquier cosa. Sí, sin duda. Sin duda porque... Gracias, Ramiro. Porque realmente, justamente, o sea, realmente, humanamente hablando, la Reforma Protestante no tenía
por así decirlo, ¿por qué prosperar? Porque realmente la iglesia especialmente, aunque el mundo secular, si lo queremos hablar de esa manera, o el mundo estaba teniendo un nuevo rumbo a través del Renacimiento, sin embargo la iglesia seguía arraigada en sus ideas, ¿no? Y cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia de Roma, porque hay que ser honestos, por eso Martín Lutero hizo lo que hizo, ¿no? Porque la iglesia había dejado de ser iglesia, ¿no? Había enfocado en asuntos, sobre todo de territorio. Ahora ya no era ganar almas, sino también ganar guerras, ganar adeptos. Ahora, ¿cómo yo evangelizo? A través de la fuerza. Y díganme, ¿cómo puede prosperar el cristianismo a través de la fuerza? Es decir, si no crees en Cristo, Jerónimo, ven, te voy a fusilar, ¿no? Antes te encomiendo, te echo los óleos de la Santa Unción, ¿no? Para que no te vayas tan mal, la extrema unción, exacto, para que no te vayas tan mal al purgatorio, ¿no? Pero realmente la iglesia había dejado de ser iglesia. El evangelio había dejado de ser evangelio. No se predicaba el evangelio más. Y un testimonio de la palabra poderosa de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios es poderosa? Porque proviene de Él, de Dios. Y justamente fue la palabra la que penetró en esa oscuridad y hizo grandes cambios. Por eso Martín Lutero decía otra vez, yo no he hecho nada, la palabra de Dios lo ha hecho todo. Y justamente por el poder de la palabra de Dios. Y es increíble ver cómo Martín Lutero se expuso a todo esto. En el 1520 les decía, el Papa le dice, ¿sabes qué? Aléjate, pero ya con palabras fuertes. Algo que tengo que reconocer y que estudien, por favor, Martín Lutero era muy pesado al escribir, muy pesado. A veces llegó a decir cosas que digo, wow, Martín Lutero, tranquilo, Dalai, ¿no? Calm down, man. O sea, la verdad a veces se eleva bastante y el Papa igual. Entonces, una riña. Y en el 1521 le dicen, a ver, dinos por qué crees lo que crees. Pero más que eso, retráctate. Estaba Carlos V, el de los chocolates, ¿no? Estaba el emperador Carlos V, estaba el Papa, estaba la iglesia y le dijo, a ver, Martín Lutero, ahí en la dieta de Worms, retráctate. Martín Lutero dijo, denme chance. Pasó una noche pensando, supongo que orando, confiando en el Señor. Al siguiente día les dijo, bueno, a no ser que yo esté convencido por la Sagrada Escritura o por alguna razón evidente, dice, no puedo ni quiero retractarme, pues mi conciencia es cautiva ¿a qué? A la palabra de Dios. Sí, Martín Lutero, sí, está excelente, yo quiero realmente hacer algo por la iglesia, yo quiero ayudar a la iglesia, pero si ustedes me quieren pedir que me retracte, por favor, hagan algo. Tráiganme la Biblia y díganme, Lutero, aquí estás mal. Pero la iglesia decía, no, es que la iglesia lo dice. Y dice Lutero, yo no puedo actuar de diferente forma. Mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios y el actuar contra la conciencia, dice, no es correcto ni seguro. Esta es mi posición, no puedo tomar otra. Que el Señor me ayude. Esas fueron sus palabras en la dieta de Worms. Entonces, esto, en lugar de apagar la reforma protestante, le dio un impulso increíble en Alemania especialmente. Pero fíjense lo que dice Carl Truman, que es, por cierto, un gran teólogo que recomiendo mucho. Dice, la palabra predicada se convirtió en el centro de la comprensión de Lutero de la vida cristiana. Eso resume muy bien lo que fue Lutero. La palabra predicada se convirtió en el centro de la comprensión de Lutero de la vida cristiana. Es decir, para Martín Lutero lo más importante en cuanto a nuestra fe tiene que provenir de la palabra de Dios. Esa es la fuente primaria. Y por ejemplo, si leemos los sermones de Martín Lutero, que hoy pueden acceder ustedes gratis en línea, pónganle ahí sermones, cartas o lo que sea de Martín Lutero y verán que lo que él trata de hacer siempre es exponer el texto bíblico. Si usa ilustraciones, si usa vivencias, si usa otras cosas, pero lo que él quiere es que la iglesia crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, de tal manera que Martín Lutero incluso escribe un tipo catecismo para enseñarle a los niños chiquitos y a las personas nuevas lo que es el evangelio, lo que es la palabra de Dios desde la infancia. Y de ahí que las iglesias luteranas hasta hoy en día tratan de hacer eso, aunque lamentablemente la iglesia luterana hoy en día no es nada de lo que fue en el siglo XVI. Hoy, lamentablemente, incluso en esta iglesia ya se ordenan pastores transexuales, ¿no? Homosexuales. Es una decadencia terrible la que estamos viviendo. Martín Lutero obviamente jamás estaría de acuerdo con lo que está pasando con esa iglesia que nació, por así decirlo, de sus enseñanzas. Pero Truman tiene razón. Lo que Lutero pensaba es que la predicación de la palabra podría cambiar no solamente una nación, podría cambiar el mundo entero. Y fue por Martín Lutero justamente que muchos reformadores empezaron a conocer lo que es la reforma. Y podemos decir, en resumidas cuentas, que hay dos cosas por las que Lutero discutía con la iglesia de Roma. Número uno, que la justificación solamente es por medio de la fe.
por medio de la fe. La justificación es por medio de la fe, por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. La justificación es por la fe, por la gracia del Señor. De alguna manera podemos decir que es un primer punto de disputa o de problemática. ¿Qué es lo que la iglesia de Roma enseñaba? ¿Cómo podíamos ser salvos? Por obras, ¿cómo qué obras se les ocurre? Pagar las emergencias, trabajar para la iglesia, gratis. Sí, sí. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si tú eras un comerciante y querías ser sacerdote? Tenía que donar todos mis hijos a la ¿Sí? iglesia. Exactamente, podrías decir, ¿sabes qué? Quiero ser sacerdote. ¿Por qué? Porque obviamente tener un puesto de sacerdote era muy bueno, era muy bueno. Y gozabas no solamente de buena reputación, sino que también tenías como más puntos delante de Dios. Era la política del humano, inmiscuida en la creencia del pueblo. Sí, realmente. Sí. Ser sacerdote era ser lo máximo. Sí. Tenías poder político y Exacto. poder espiritual, por así decirlo. Sí. En la sociedad tenían mucha reputación. Y además, tenemos que decir algo. Por eso murió mucha gente. Sí. Raro que el Papa haya dicho que pide perdón por todas esas muertes que hubo. Sí. Pero pues no más pidió perdón para no hacer reforma. Bueno, pero sí, exactamente, es como decirle a tu esposa, mira, ya te golpeo, pero perdóname, no pasa nada. Te vas a golpear otra vez. O sea, sí está horrible eso. También en aquel entonces, yo recuerdo que solamente había 2 carreras, ¿no? O eras abogado o eras sacerdote. Sí, normalmente la más atractiva era. sí, porque pues, te dedicabas todo el día a escribir, a pensar y demás. Incluso pues tus trabajos para muchos de esos sacerdotes eran de... las predicaciones eran de 10 minutos. Entonces imagínense, en latín obviamente, sí, y luego puedes predicar herejías, ¿no? Porque en la iglesia, o sea, la congregación no te entendía. Una persona que apenas quizás sabe leer o hacer números porque es comerciante, menos te va a entender el latín, ¿no? Entonces, sí era una decadencia terrible. Desde la adoración, creo que ahí en el libro no me acuerdo si fue donde leí, que obviamente la adoración era también en latín. Ajá, sí. Entonces, algunos compañeros de Martín Lutero comenzaron a adorar pero en griego. Ajá. Y cuando la gente los escuchaba adorando en griego, todos los impactaban. Y también los agarraban y luego... Sí. Algo también padre de Martín Lutero y de lo que pasó es que él regresó a poner melodías a las canciones en la iglesia. Antes eran muchos cantos gregorianos, ¿sí han escuchado los cantos gregorianos? Que por cierto me gustan mucho, ¿no? Me hacen sentir así como muy medieval. Pero Martín Lutero, por ejemplo, compuso canciones en alemán. Por ejemplo, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Es un gran himno que a lo mejor ustedes conocen. En alemán, para ello era algo muy precioso. Bueno, ahí también hubo muchas disputas. Porque Zwingli en Suiza dijo, ¿saben qué? La música, de hecho, entró con su hacha. Imagínense, un sueco grande que hacía ejercicio fornido, que tomaba leche bronca, ¿no? Como decimos, una persona fuerte, llegó con su hacha y destrozó el órgano de su iglesia, ¿no? Pero Martín Lutero no fue así. Martín Lutero dijo, vamos a usar la música. De hecho, Martín Lutero dice que cantaba muy bien. Y uno de los compositores, grandes compositores que lo has de conocer seguro, Jerónimo, Johann Sebastian Bach, escribe todas sus composiciones son inspiradas por la Reforma Protestante y al final de sus composiciones pone la frase en latín, Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, y armonizó muchos cantos luteranos. Entonces realmente hubo grandes cosas, pero así como en resumidas cuentas son 2 cosas principales. Lo que Martín Lutero decía, la iglesia está enseñando que la salvación es por la gracia dispensada. ¿Qué es lo que la iglesia enseñaba de esta gracia? Que al tú hacer ciertas cosas, Dios agradaba de ti y te daba su gracia. Es decir, salvación por obras. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Por gracia somos
Salvos por medio de la fe. Martín Lutero dijo que la forma en que el hombre es salvado no es a través de las obras. Las obras son importantes, pero las obras para Lutero y los reformadores no son el motivo por el cual nos salva. Escuchen bien, las obras que hacemos no son el motivo por las cuales Dios nos salva, más bien es la consecuencia de que ya hemos sido salvados por medio de la fe. Y eso es muy diferente. Es decir, Lutero decía, y Calvino, la fe que salva no viene sola, viene acompañada de obras. En otras palabras, si eres salvo, vivirás de una manera distinta. Pero ¿qué enseñaba la iglesia de Roma? Haz esto y Dios te va a dar de su gracia. Es decir, si haces lo suficientemente bien las cosas, Dios te puede salvar. No, el Evangelio dice que Dios nos salva por medio de la fe, y nuestra vida testifica de esa fe que ya existe, pero nuestras obras no son la garantía de nuestra salvación, son la consecuencia de nuestra salvación. Son el resultado, exactamente. Y lo ve al revés. Exacto, sí. Sí, no, incluso, pues, hasta hoy en día muchos nos intentamos salvar a través de las obras, ¿no? De darle a los pobres, aunque, por ejemplo, dar a los pobres es bueno. Sí, es bueno, pero no puedes confiar en que al dar a los pobres tú eres salvo. No puedes darlo por motivos equivocados, por tu gloria, para deducir impuestos, o sea, para muchas cosas más, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque ya somos salvos. Es en respuesta al amor que Dios ya nos ha dado, pero la iglesia decía que tenías que hacer ciertas cosas para ganar esa salvación. Lutero dijo, no, la salvación es por medio de la gracia. ¿Y cuál fue su sustento? Toda la Biblia, literalmente. No solamente Gálatas, no solamente Romanos, sino que en el Antiguo Testamento en muchos pasajes encontramos, pero refiriéndome a Abraham, ¿Abraham fue salvo por las obras? Fue salvo por la fe. Y también obró, pero fue en respuesta a esa salvación por la fe. Él fue salvo por la fe, dice Pablo, y aquellos que creen en Cristo por la fe, de alguna manera son descendientes de Abraham. Sí. Pero Lutero también tenía un problema con Santiago. Sí. Por ese mismo tema. Exacto. Que no aceptaba el libro de Santiago. Al principio. Sí. Pero yo creo que después lo acogió, ¿no? Sí. Es el resultado. Sí, ahí para los que no escucharon aquí en la clase, en línea, Martín Lutero tenía un problema con el libro de Santiago. Él decía que, incluso llegó a decir que este libro no era inspirado por Dios. ¿Por qué razón? Porque decía él que Santiago y Romanos de algunos se contradecían. ¿Por qué? Porque Romanos decía que somos salvos por la gracia del Señor. Y dice Santiago que Abraham fue justificado por la fe y por las obras. Pero lo que dice Santiago, tenemos que tomar el contexto del libro de Santiago, es que la fe sin obras es decir, no existe. Entonces lo que Santiago nos está diciendo es que no es que somos salvos por las obras, sino que la fe que salva produce obras. Ya después Lutero dijo, sí, es cierto. No, pero al principio, quiero que noten esto, los reformadores no fueron perfectos. Es más, fíjense, Martín Lutero, la mayoría de su vida, después de la Reforma, vivió amargado. Sí, Martín Lutero se amargó. ¿Por qué razón? Porque la Reforma no dio los frutos que él esperaba, especialmente en el pueblo judío. Él escribió un libro muy bueno en sus inicios hablando de los judíos. Jesús nació siendo judío, ese es el libro, ese tratado. Y Martín Lutero hace como que llama la atención a las personas, decir, amen a los judíos, predíquenles el evangelio. Pero al ver que los judíos no aceptaron el evangelio como él esperaba, escribió un libro llamado Los judíos y sus mentiras, que indirectamente dice, quemen sus sinagogas. Años más tarde, un hombre, el Führer, Adolf Hitler, lee ese libro y fue un detonante para el odio contra los judíos. Qué feo, ¿verdad? Pero Martín Lutero no fue perfecto. Martín Lutero no siempre trató sus asuntos muy, muy bien. Por ejemplo, tuvo una discusión con Ulrico Zwingli, otro reformador en Suiza, de la Santa Cena, que incluso cuando falleció Ulrico Zwingli en la guerra, porque Zwingli era un hombre de armas, era un hombre que luchaba por su nación, muere y dice Martín Lutero, qué bueno por él, que ya se murió. Entonces, sus respuestas no fueron muy buenas. Lo que hay, yo creo que el que trató de compensar esa riña entre Zwingli y Lutero fue Juan Calvino. Él realmente siendo más joven que ellos, realmente eran más maduros. Yo lo puedo ver así, en muchos sentidos. Juan Calvino, aunque siendo más joven, era mucho más maduro que ellos dos, especialmente en cuanto a la Santa Cena. ¿Qué enseñaba Martín Lutero en cuanto a la Santa Cena?
que la presencia real y física de Cristo se encuentra en los elementos. Algo parecido a la transubstanciación, recuerdan esta doctrina de la Iglesia de Roma. A esta doctrina la llamamos la consubstanciación, que Cristo está arriba, debajo, al lado de los elementos, físicamente. Y Martín Lutero y Juan Calvino dijo, no es físicamente, sino espiritualmente. Y Ulrico Zwinglio decía, no, es simbólicamente. Entonces, la riña que hubo entre Zwinglio y Lutero fue intensa, de tal manera que no pudieron armonizar esto. Y es algo también lamentable, que debemos de aprender de los errores de estos reformadores, de no amargarnos porque las cosas no salen como queremos y de no, de alguna manera, separarnos de nuestros hermanos que no estamos de acuerdo todo con ellos. No es motivo para separarnos de la iglesia del Señor el que no estemos de acuerdo con alguien. Eso yo lo tengo que experimentar en mi propia vida y Dios me lo ha tenido que enseñar muchas veces. El hecho de que alguien no concuerde conmigo en todos mis puntos, eso no quiere decir que yo lo debo desechar. Sigue siendo mi hermano en Cristo. La pregunta es, ¿crees en Cristo? Yo creo en Cristo, entonces, ¿qué somos? Cristianos y somos hermanos. Aunque en otros asuntos que no concordamos perfectamente, ¿podemos caminar incluso con esos desacuerdos? Claro, porque lo que nos une es Cristo, no una doctrina que incluso podemos ya llamarle, aunque los sacramentos son muy importantes, diferentes matices de los sacramentos, no podemos luchar por eso y separarnos por eso, pero lamentablemente lo solemos hacer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Quién ha hecho eso? Pero lo hemos hecho, ¿verdad? Sí. Yo creo que a esta parte de la definición, ¿no? Sí. Por ejemplo, fue muy cuestionado Su matrimonio con Catarina. Porque había un antecedente de que la gente que se separaba de la iglesia, que tenía esa posición, era para casarse. Porque pronto sus seguidores lo vieron, esta es la verdadera razón. Y también hubo otro evento, no sé si te acuerdas de esa parte, sí. Que cuando mueren unos campesinos. Okay. Y propiamente, yo creo, como me voy a la historia, en esa parte, yo creo que se sintió culpable. Sí, se sintió culpable. Aquí lo que dice Ramiro, a los que están acá, en línea es que fue criticado mucho porque él era un monje y obviamente al renunciar a la iglesia de Roma, él ve que el celibato, el hecho de mantenerte soltero, era algo bueno. Decía, es que la Biblia no lo enseña. Al contrario, dice Timoteo, Pablo, en la segunda de Timoteo, me parece es primera, capítulo 4, que dice que en los posteriores días se levantarán personas que nos prohibirán comer ciertos alimentos y nos prohibirán casarnos. Entonces, Lutero, Zwinglio dijeron, es que el prohibir el matrimonio no es bíblico. Esto viene más de algunos padres de la iglesia que decían, mejor quédate soltero, ¿no? Para que seas más santo. Algunos, uno muy importante, se cortó literalmente, se castró, para decir, bueno, no, yo no quiero andar en la mundanalidad del matrimonio. Y hermanos que están casados aquí, hermanos, ¿qué proceso más santificador que el matrimonio, no es cierto? ¿Qué proceso donde Dios te enseña a humillarte más, a renunciar a ti mismo? ¿Sí o no, hermanos? ¿No? ¿Sí? Exacto. ya están llorando aquí. Ya están llorando en la clase. Sí. No, se escuchan los golpes. Pero sí, o sea, realmente es un proceso muy santificador al que quizá realmente en nuestros cabales no iríamos si no fuera porque el Señor también lo manda, ¿verdad? Porque realmente renunciar a tu vida y aceptar a otra persona. Y bueno, Martín Lutero vio esto, se casó, pero algo es criticado también, y algo que sucede también es que Martín Lutero escribe, ahí no fue directamente, pero sí escribió que no estaba de acuerdo con algunos campesinos. Esto llevó a que lamentablemente los más radicales de la Reforma fueran y asesinaran a muchos campesinos. Martín Lutero entró en depresión por eso, porque se sintió culpable. Y quizás sí fueron por sus palabras. Aunque él no pensó el impacto, o sea, ven lo que pueden hacer nuestras palabras, nuestros libros. Lo que hacemos puede influenciar a muchas personas, como a un Adolf Hitler, a matar a judíos. ¿Cuándo creen que Martín Lutero pensó que Hitler iba a tomar su libro? Jamás. Pero hay que cuidar lo que hablamos. Hay que cuidar lo que enseñamos. Fíjense cómo Dios usó a estas personas con tantos defectos como nosotros. ¿Eso quiere decir que vamos a ser igual que ellos? ¿Eso quiere decir que vamos a cometer los mismos errores? Si Dios nos permite conocer sus errores, es para nosotros no cometer los mismos errores. Así que también aprendamos de la historia, aprendamos de esto. Y yo no quiero darles una visión romántica de la Reforma con que todo fue bonito. No. Hay que aprender de los errores, hay que aprender de las imperfecciones de los reformadores. ¿Para qué? Para que nosotros, por la gracia del Señor, caminemos de una manera distinta. Busquemos al Señor y seamos diferentes. Por ejemplo, en este caso,
En los asuntos doctrinales, para muchos de ellos fue motivo de división. Eso no debe ser en nuestra iglesia. Eso no debe ser para nosotros. Si hay alguien en nuestra iglesia que no cree lo mismo que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si creemos que tenemos la verdad, ¿qué hay que hacer con sus hermanos? Tratarles de enseñarles ¿qué? La verdad. En lugar de tacharles y decirles, tú eres un ignorante, tú eres un hereje. Ok, toma tu tiempo. Invítale un café. Regálale un libro. Ora por él. Es que mi pastor no cree lo mismo que yo. Ora por él. Intenta enseñarle la verdad con amor, con mansedumbre, con humildad, pero nunca dividirnos. Nunca la respuesta a dividirnos. Lamentablemente, hay algunas veces que tendremos que separarnos de algunos hermanos por ciertas razones y de hecho algunos de nosotros nos tuvimos que separar de alguna iglesia por esas razones, pero es mejor hablarlo de cara y decirle, ¿sabes qué? Pasó esto, no estoy de acuerdo, creo que es mejor distanciarnos, pero sigue siendo mi hermano y no te maldigo, al contrario te bendigo y que el Señor te ayude en lugar de decir hereje, y lo que es una actitud muy nefasta que lamentablemente solemos hacer, pero que el Señor nos ayude a ser humildes, que el Señor nos ayude verdaderamente. No sé si me dé tiempo de hablar del siguiente, sí, vamos a hablar un poquito de Ulrico Zwinglio. Pónganle, ahora lo voy a escribir acá en los comentarios para que Zwinglio con Z. A ver. Sí, amigo, claro que sí. Vamos a deletrear su nombre completo. A ver, desde el principio. H. A ver, va a ser el nombre y el apellido. Ya lo escribí ahí en los comentarios para los hermanos que están ahí. H-U-L-D-R-I-C-H. Uldrich o Uldrich. Y su apellido es Z, perdón, Z-U-I-N-G-L-I-O. Uldrich o Uldrich Zwinglio. Sí, 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 sí. Sí, Uldrich es un nombre muy famoso en Suiza hasta el día de hoy. Él fue de Suiza, exactamente. Nació el 1 de enero de 1484. Sí, no, pues 1484. Sería, es que lo podemos decir Ulrich Zwingli. Ulrich, es español ahí. Ulrico, sí. Y la otra es Ulrico, así como tú lo escribiste con H. Ajá. Y el Zwinglio es con W. Con Zwingli. Ajá, bueno, puede ser de las dos formas. Sí, 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 puede ser de las dos formas. El chiste es que es Ulrico Zwinglio, en español, ¿no? Ulrich Zwingli o Ulrico Zwinglio, como quieran llamarle, ¿no? Pero, digo, a mí me preferiría que me llamaran Rafael, ¿no? Y que no me llamaran Ralph o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que me llamen por mi nombre, Ulrich. Él nació el 484, el 1 de enero, allá en Suiza, en una ciudad llamada Wildhaus. Ya después les paso esta información, no se preocupen. A los 10 años se mudó a Basilea y en 1498 estudió en la Universidad de Viena. ¿Qué diferencia hay entre Martín Lutero y Zwinglio en su educación? Martín Lutero fue educado sin el derecho en un principio, pero también fue educado en la orden monástica de los agustinos. Esto implicó que Martín Lutero conocía a los padres de la iglesia y otras cosas. A diferencia de Zwinglio, él creció, por ejemplo, en Viena y en Basilea, que fue lugares de Suiza donde llegó mucho el humanismo. De hecho, Erasmo de Rotterdam, que es el padre del humanismo, como le conocemos en la historia, llegó a ser muy, muy admirado, o lo admiró mucho Zwinglio, y llegó a beber mucho de las fuentes humanistas. Zwinglio leyó a los clásicos, leyó textos griegos. Desde los 10 años empezó a leer latín, imagínense. Él era una persona muy preparada, llegó a dominar el hebreo, llegó a dominar el griego. Zwinglio, a comparación de Lutero, Zwinglio era un hombre del mundo, por así decirlo, un hombre de nuevas ideas, un hombre también de los clásicos, un hombre humanista, propiamente era una persona un poco más sofisticada intelectualmente que Martín Lutero, y realmente Zwinglio era muy, muy, muy inteligente. Sí llegó a ser religioso, pero su énfasis fue más humanista, realmente. Y bueno, vamos a hacer una diferencia. El humanismo hoy es muy, de alguna manera, muy secular, ¿no? Trata de sacar a Dios totalmente de la ecuación. Y los humanistas de ese entonces no es que sacaran a Dios de la ecuación, sino que su estudio era un poco más enfático en el hombre,
pero no sacaban a Dios de toda la esfera de la vida, ¿no? Eran un poco religiosos, por así decirlo. No es el humanismo como lo conocemos el día de hoy, ¿no? Como es realmente humanismo, es totalmente descartar a Dios. Era un humanismo que no descartaba del todo a Dios. Así que Zwinglio sí llegó a ser una persona religiosa, pero era preparada más en las ideas humanistas, en las nuevas ideas, ¿no? Por eso Erasmo llegó a ser muy, muy querido para Zwinglio. Me parece que incluso lo conoció, incluso tomó algunas clases con él. Entonces, imagínense. Él después se enfoca más en asuntos religiosos porque jamás deja de ser religioso y lo ordenan como un párroco en una ciudad llamada, aquí tengo el nombre, Eisleben. Ocupó ahí su tiempo dando obviamente misas, pero también leyendo el Nuevo Testamento en griego, leyendo el Antiguo Testamento en hebreo. De hecho, en ese tiempo se especializó mucho en los idiomas. Si puedo decir de esa manera, Zwinglio fue una persona, un lingüista nato. O sea, Zwinglio fue una persona muy, muy capaz, muy políglota incluso, pero también fue una persona de profundas ideas intelectuales. Eso le ayudó mucho. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, estaba caminando con el Renacimiento que decía de regreso a las fuentes, pero a la vez tenía la iglesia de Roma y entonces empezó a estudiar el texto griego, por ejemplo, de Erasmo de Rotterdam, empezó a ver la Biblia y dijo, ay, jole, no me cuadra esto que enseña la iglesia de Roma. Eso le ayudó mucho a entender un poquito más la fe, de tal manera que a pesar de que estaba predicando, su fama creció tanto que lo mandan llamar a Zurich, que es la ciudad, digamos, importante para la reforma en este tiempo, porque predicaba muy bien. Y en comparación con muchos sacerdotes que predicaban 10 minutos y predicaban algunos textos de los padres de la iglesia, Zwinglio empezó a predicar la Biblia. De hecho, empezó a predicar desde Mateo, expositivamente, Mateo 1, Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 3, sistemática y expositivamente. Eso era muy agradable, más bien era muy nuevo, muy novedoso, porque nadie... Exactamente, ¿no? ¿Vale? No, ahí lo hacía en la lengua vernácula, en este caso en el francés. Exactamente. Eso es algo increíble, porque decían, híjole, además de quién predica la Biblia, quién predica en nuestro idioma. Y de hecho era algo increíble también. Él tenía una escuela, que hoy es la Universidad justamente de Zurich. En ese tiempo se llamaba Universidad, no recuerdo el nombre, hay un título en español, se llama Para Pastores, pero tiene otro nombre, donde a la gente común, como nosotros, los invitaba a la escuela, se leía el texto en griego, después en latín y después se predicaba en el idioma vernáculo, en francés o el idioma que fuera. Pero a través de esa forma de enseñanza la gente empezaba a aprender los idiomas de la Biblia, el griego y el hebreo, a través de escucharlo y de escucharlo predicar y después en su idioma. Y eso les hacía conexiones mentales a la gente increíble, de tal manera que muchos llegaron a aprender a familiarizarse con la Biblia a través de esas clases. Hizo muchas cosas muy, muy importantes, aunque atravesó diferentes etapas muy difíciles que le ayudó incluso a reafirmar sus creencias. Por ejemplo, la peste bubónica. Esta peste que ustedes saben en la historia dejó muertos millones, sí. De hecho, Zurich mermó una cuarta parte, yo creo, de la población a través de esta peste. Y bueno, para él fue muy fuerte porque perdió mucha parte de su iglesia. Fue en el 1519 que llegó, creo que esta peste a Zurich. Mató a una cuarta parte de su iglesia, incluso su hermano muere. Pues eso le lleva a refugiarse en la soberanía de Dios, es decir, Dios tiene el control de esto y yo creo que el Señor va a hacer algo y si no es en esta vida, espero que el Señor obviamente cambie todas las cosas. Esperaba la redención de su cuerpo, esperaba que un día viera la gloria del Señor. Se refugió mucho en el Señor. De hecho, su vida empezó a tomar otro matiz, un poco más centrado en el soberano Dios. Algo que marcó el acontecimiento de la Reforma, y vamos cerrando ya, porque es tarde, fue que una vez en la Cuaresma, recuerdan ustedes la Cuaresma, que fue este tiempo donde no podemos comer carne, estaba en una reunión con ciertas personas, había unos pequeños, incluso unos sacerdotes por ahí, y rompieron la Cuaresma al comer salchichas, ¿no? Ustedes saben, en Europa las salchichas y la cerveza es algo como muy común. Entonces comieron salchichas, aunque Zwinglio no comió. Esta cosa tan insignificante como la puedan ver, desató una polémica en Zurich, llegó incluso hasta el Vaticano a decir, ellos rompieron la Cuaresma y estaba Zwinglio ahí. Entonces fue una noticia muy grande. Entonces, ¿qué hizo Zwinglio ante esa polémica? Dijo, ¿por qué se ponen tan locos? Dios no nos salva por medio de nuestros ayunos
o por medio de la abstinencia, nos salva por medio de la gracia. Eso fue revolucionario. Eso marcó un poco la reforma ahí en Zúrich. Él puso énfasis en la libertad cristiana, que podemos observar días, ayunos, si queremos, pero lo que nos salva es la fe. Incluso dijo, yo no estoy de acuerdo con el celibato. Y contrajo matrimonio con una viuda llamada Anna Reinhardt. Igual que Martín Lutero estaba haciendo ciertas cosas, pero sin conocerse. Algo increíble. Dios estaba haciendo dos cosas, por así decirlo, en un mismo momento, simultáneamente, aunque Zwinglio y Martín Lutero no se conocían hasta entonces. Entonces, Zwinglio empezaba a basarse en las escrituras por encima incluso de los papas, del clero, de los padres de la iglesia. Empezaba a enseñar, a predicar las escrituras de tal manera que le dicen, ¿sabes qué? Tiene a Zúrich, que era una ciudad muy local, que tomaba sus decisiones no por el emperador, sino por simplemente la ciudad. De alguna manera lo hicieron comparecer, le pidieron razón de lo que creía, y para dar razón de eso que creía, escribió los 67 artículos que ustedes van a leer. Son muy buenos, pero justamente lo que hace es basarse en las escrituras, y defendió la Biblia como la autoridad suprema sobre cualquiera otra autoridad. Y dijo que las escrituras deberían ser predicadas. ¿Qué hizo el Consejo de Zúrich? Dijo que todos los pastores predican las escrituras. Eso cambió Zúrich. Y de alguna manera esto reafirmó la reforma en Suiza. La siguiente semana terminamos para hablar de Suiza. Vamos a hablar de Ginebra, espero que se nos dé tiempo, de Escocia y de Inglaterra, y vamos a hacer un resumen de cómo Dios estaba haciendo grandes cosas en medio incluso de este tiempo tan polémico, tan conflictivo.